El tren del destino. El tren avanzaba a toda velocidad, cortando el aire fresco de la mañana. El sonido constante de las ruedas girando sobre las vías era casi hipnótico. En el interior del vagón, el ambiente estaba lleno de pasajeros, algunos sumidos en sus pensamientos, otros inmersos en libros, y algunos más interactuando animadamente. Pero en medio de ese bullicio, Luis se sentía ajeno, atrapado en su propio mundo, ansioso por escapar de la rutina monótona de su vida. Luis era un joven soñador, un diseñador gráfico que pasaba sus días frente a una computadora, creando mundos virtuales para otros, mientras su propia vida se sentía cada vez más gris. Con un cuaderno en mano, garabateaba ideas y sueños que nunca parecía tener la oportunidad de llevar a cabo. Sus pensamientos estaban llenos de ilustraciones, colores y un anhelo de aventura que parecía lejano. A pesar de los rostros familiares que lo rodeaban, Luis sentía una profunda soledad, como si estuviera atrapado en una burbuja que lo separaba de los demás. A medida que el tren avanzaba, su mirada se desvió hacia el compartimento de enfrente, donde notó a Sofía, una mujer de apariencia enigmática. Sofía tenía un aura que la hacía destacar entre la multitud. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, de un azul profundo, brillaban con una curiosidad inquieta. A diferencia de otros pasajeros, que parecían absortos en sus teléfonos o en conversaciones triviales, ella observaba el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana, como si cada destello de luz le contara una historia. Cuando sus miradas se cruzaron por un breve instante, Luis sintió una chispa de conexión, como si el tiempo se detuviera por un momento. Sofía le sonrió, una sonrisa que parecía esconder mil secretos, y en ese instante, Luis se dio cuenta de que tenía que acercarse a ella. Era un impulso que no podía ignorar. Con un ligero temblor en el estómago, Luis se levantó de su asiento y, con pasos decididos pero nerviosos, se dirigió hacia ella. «Hola, soy Luis», dijo, intentando sonar casual mientras tomaba asiento frente a ella. Su corazón latía con fuerza, casi podía escucharlo sobre el ruido del tren. «¿También vas a la ciudad?» «Sí, voy a un lugar muy especial», respondió Sofía, su voz suave y melódica, como una canción que resonaba en el aire. La forma en que hablaba tenía un ritmo cautivador, y Luis sintió que su atención estaba completamente atrapada por ella. «¿Y tú, qué te trae aquí?» Luis se sintió curioso. La forma en que ella hablaba le daba la sensación de que había más en su historia de lo que estaba dispuesta a compartir. «Solo necesito un cambio, algo diferente», murmuró, sintiendo que su sinceridad lo conectaba más a ella. «A veces, creo que la vida se vuelve monótona, como un tren que nunca se detiene. A veces hay que arriesgarse», dijo ella, inclinándose un poco hacia adelante, como si compartiera un secreto. «El destino puede ser más emocionante de lo que imaginamos». Luis la miró, intrigado. Había algo en su mirada, una chispa de aventura que lo atraía aún más. «¿Y tú? ¿Qué buscas en ese lugar especial?», preguntó, deseando conocer más sobre esta mujer que parecía estar llena de misterios. Sofía sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. «Busco respuestas, un nuevo comienzo», respondió, su voz un susurro. «He vivido muchas vidas en una sola, y cada una me ha enseñado algo diferente». Luis la observó, sintiendo que había una profundidad en sus palabras que resonaba en su interior. Era como si, en un breve instante, hubieran compartido una conexión que desafiaba el tiempo y el espacio. «¿Cómo es eso posible?», preguntó él, ansioso por conocer más. «¿Qué te ha enseñado?». Sofía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «La vida es un ciclo, Luis. A veces, repetimos los mismos patrones sin darnos cuenta», dijo, su mirada fija en el horizonte que pasaba rápidamente por la ventana. «Pero también hay oportunidades para romper esos ciclos. Hay que estar dispuestos a ver más allá de lo evidente». Luis sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La conversación se volvía cada vez más profunda y significativa. Era como si estuvieran tocando una parte de la existencia que rara vez se discutía. «¿Tú crees que todos tenemos un destino?», preguntó Luis, sintiendo que el aire se cargaba de emoción. «Creo que el destino se forma a partir de nuestras decisiones», respondió Sofía. «Cada elección que hacemos nos lleva por un camino diferente».
A veces, hay que ser valiente y arriesgarse a seguir un camino desconocido. Luis asintió, sintiendo que cada palabra de Sofía resonaba en su ser. Era como si estuviera despertando algo dentro de él, un deseo de explorar y descubrir. El tren siguió avanzando, y él se dio cuenta de que este encuentro no era casual, había algo en su conexión que lo hacía sentir vivo. ¿Y si no sabemos cuál es el camino correcto?, preguntó él, sintiéndose vulnerable. Eso es parte de la aventura, dijo Sofía, su mirada llena de determinación. No siempre sabemos a dónde nos llevará la vida, pero eso es lo que la hace emocionante. Hay que tener fe en que, al final, todo tendrá sentido. Luis sintió que una corriente de energía los envolvía. La verdad en sus palabras lo inspiraba. Estaba dispuesto a abrir su corazón y explorar lo que la vida tenía reservado para él. Cuando el tren comenzó a desacelerar, el sonido de las ruedas sobre las vías resonó en un suave eco. Luis sintió que había algo en la forma en que Sofía hablaba, algo que lo llenaba de esperanza y posibilidades. ¿Qué tal si compartimos nuestras historias?, sugirió Luis, sintiéndose impulsado por un deseo de conectarse más profundamente. Está bien, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Así comenzó una conversación que cambiaría el curso de sus vidas, sin que ninguno de los dos supiera que estaban a punto de embarcarse en un viaje que desafiaba las leyes del tiempo. El tren avanzaba, pero en su interior, ambos sentían que el verdadero viaje apenas comenzaba. El tren continuó su viaje, atravesando paisajes que parecían pintados con los más vivos colores. Luis y Sofía se sumergieron en una conversación que se volvía cada vez más intensa. Mientras los árboles y campos se deslizaban rápidamente por la ventana, la atmósfera dentro del vagón se tornaba cada vez más mágica, como si el tiempo se detuviera solo para ellos. Cuéntame más sobre ti, Luis, inició Sofía, sus ojos brillando con curiosidad. Había una sinceridad en su voz que lo hacía sentir cómodo, como si conocieran el uno al otro desde siempre. Luis se rascó la nuca, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Nunca había sido bueno para hablar sobre sí mismo, pero algo en la mirada de Sofía le daba valor. Bueno, soy diseñador gráfico, comenzó. Trabajo desde casa, y aunque disfruto de mi trabajo, siento que me falta algo. Todos los días son casi iguales, y a veces siento que estoy atrapado en una rutina interminable. Se detuvo, mirando por la ventana. Las nubes se deslizaban suavemente por el cielo azul. Entiendo, respondió Sofía. A veces, la vida puede parecer un ciclo repetitivo. Pero, ¿alguna vez has pensado en hacer algo diferente? ¿Algo que te saque de esa rutina? Lo he pensado muchas veces, confesó Luis, sintiendo que la verdad de sus pensamientos salía a la superficie. Pero siempre encuentro una excusa. La comodidad me atrapa, y al final, nunca hago nada. La comodidad puede ser un enemigo poderoso, dijo Sofía, su voz suave pero firme. Nos mantiene en nuestra zona de confort, pero también nos impide crecer. Luis se sintió inspirado por sus palabras. Era como si Sofía tuviera una sabiduría innata que le permitía ver más allá de lo evidente. Se dio cuenta de que en su vida había sido un observador pasivo, dejando que las oportunidades se desvanecieran mientras él permanecía estático. A veces me pregunto si estoy destinado a algo más, admitió Luis, su voz cargada de anhelo. Siento que hay un fuego dentro de mí que quiere salir, pero no sé cómo alimentarlo. La clave está en arriesgarse, respondió Sofía, sonriendo de manera enigmática. Debes permitirte explorar esos deseos, incluso si eso significa salir de tu zona de confort. A veces, lo que buscamos está justo al otro lado del miedo. La conversación fluyó como el tren sobre las vías. Luis comenzó a abrirse más, revelando sus miedos y aspiraciones. Habló de su pasión por la ilustración, de los mundos que imaginaba en su mente, de los personajes que deseaba crear. Me encanta crear historias, dijo, su entusiasmo palpable. A veces, imagino que mis dibujos pueden cobrar vida, que mis personajes pueden salir del papel y vivir aventuras. Pero nunca me he atrevido a compartirlos con nadie. Sofía lo miró con atención, como si cada palabra tuviera un peso especial. ¿Por qué no?, preguntó. Si sientes tanto por ello, ¿por qué no lo muestras al mundo? Porque tengo miedo,
confesó Luis, sintiendo un nudo en el estómago. Miedo a que no les guste, miedo a ser juzgado. Y lo peor es que, en el fondo, siento que no soy lo suficientemente bueno. El miedo es una barrera que todos enfrentamos, dijo Sofía, su tono empático. Pero a veces, lo que realmente importa es el acto de crear, no el resultado. La pasión que pones en tu trabajo es lo que realmente cuenta. Luis sintió que las palabras de Sofía resonaban profundamente en su ser. Era un recordatorio de que había dejado que el miedo controlara su vida durante demasiado tiempo. ¿Y tú?, preguntó, sintiéndose intrigado. ¿Qué es lo que realmente buscas en este viaje? Sofía se quedó en silencio por un momento, su expresión cambiando a algo más introspectivo. Luis notó una sombra pasar por su rostro, como si hubiera tocado un punto sensible. Busco la verdad, respondió ella finalmente, su voz casi un susurro. La verdad sobre mí misma y sobre el mundo. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo de repetición, y necesito encontrar una manera de romperlo. Luis sintió curiosidad y una profunda empatía hacia ella. Sabía que, de alguna manera, ambos compartían la misma lucha, aunque sus caminos fueran diferentes. ¿Cómo se siente ser una viajera del tiempo?, preguntó, sintiendo que la atmósfera se volvía aún más intensa. Sofía sonrió de nuevo, pero esta vez había un brillo de complicidad en sus ojos. Es un viaje lleno de desafíos y maravillas, dijo. He aprendido que el tiempo es una ilusión, y cada momento que vivimos es valioso. Hay tanto que descubrir, y a veces, necesitamos dejar atrás lo que conocemos para encontrar nuestro verdadero propósito. Luis se sintió fascinado. Hablar con ella era como sumergirse en un mundo de posibilidades. Era como si cada palabra que salía de su boca tuviera un eco en su interior, resonando con sus propios deseos y aspiraciones. ¿Y qué has descubierto hasta ahora?, preguntó, ansioso por conocer más sobre su experiencia. He aprendido que todo está interconectado, dijo Sofía, su mirada fija en la distancia. Nuestras decisiones afectan no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. A veces, un pequeño cambio puede llevar a un gran resultado. El tren comenzó a desacelerar, anunciando la proximidad de su siguiente parada. Luis sintió una punzada de tristeza. No quería que este momento terminara. La conexión que había sentido con Sofía era demasiado especial para dejarla ir. ¿Qué pasará cuando lleguemos?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. No lo sé, respondió Sofía, pero había una firmeza en su tono. Pero estoy segura de que será un nuevo comienzo para ambos. El tren finalmente se detuvo, y el sonido de las puertas abriéndose rompió el hechizo que los rodeaba. Luis miró hacia el exterior, donde una nueva ciudad los esperaba. La emoción y el miedo se entrelazaban en su interior. ¿Quieres salir juntos?, preguntó, sintiendo que era ahora o nunca. Sofía asintió, y juntos se levantaron, dejando atrás el vagón que había sido testigo de su encuentro. Al salir, Luis sintió que este viaje era solo el comienzo de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, y mientras se adentraban en la nueva ciudad, sabía que estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. Luis y Sofía bajaron del tren, el aire fresco de la nueva ciudad envolviéndolos como una manta suave. El murmullo de la multitud y el bullicio de la estación ferroviaria eran abrumadores, pero había una chispa de emoción en el ambiente que lo hacía vibrar. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de explorar no solo el lugar, sino también a sí mismos. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Luis, mirando a su alrededor con curiosidad. Las calles estaban llenas de colores y sonidos que nunca había experimentado. Sofía sonrió, una expresión llena de misterio y emoción. No tengo un plan específico, respondió. Pero creo que eso es parte de la aventura. A veces, los mejores momentos surgen de la espontaneidad. Luis sintió que su corazón latía más rápido. Había algo refrescante en la idea de dejar que el destino los guiara. La rutina de su vida anterior parecía lejana y ajena, como un sueño del que finalmente había despertado. Entonces, ¿qué te gustaría hacer primero?, preguntó Luis, sintiendo que esta decisión era más significativa de lo que parecía. Sofía miró a su alrededor, contemplando las posibilidades.
Sus ojos se detuvieron en un pequeño café al otro lado de la calle, con mesas al aire libre y flores brillantes decorando los bordes. Me encantaría tomar un café, dijo. Siempre he creído que una buena conversación se disfruta mejor con una taza caliente entre las manos. Ambos cruzaron la calle, la risa y la música llenando el aire. Al sentarse en una mesa, Luis se sintió inquieto. La atmósfera del café era acogedora, pero también había una tensión latente, como si el universo estuviera observando su elección. ¿Qué te parece este lugar?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor. Es perfecto, respondió Luis. Tiene carácter y calidez. Me gusta la idea de que cada rincón tiene una historia. Mientras esperaban sus cafés, la conversación fluyó naturalmente, cada uno compartiendo fragmentos de su vida. Luis se sintió cada vez más conectado con Sofía, como si, de alguna manera, sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Siempre he sentido que las historias son la forma en que conectamos con el mundo, dijo Luis. Cuando era niño, me pasaba horas leyendo libros y creando mis propios mundos en la imaginación. Es hermoso, respondió Sofía. Las historias nos permiten vivir otras vidas, entender diferentes perspectivas. ¿Por qué no has compartido tus historias con otros? Luis dudó, la inseguridad volviendo a hacer mella en su confianza. Porque tengo miedo de lo que pensarán. La gente puede ser cruel, y no sé si estoy listo para enfrentar ese juicio. Sofía le sonrió, una sonrisa llena de comprensión. El miedo es natural, pero a veces debemos arriesgarnos. Compartir nuestra verdad puede ser liberador. Además, la vulnerabilidad puede conectar a las personas de formas que nunca imaginamos. Luis sintió que sus palabras eran una luz en la oscuridad de sus temores. Era un recordatorio de que su lucha no era solo suya. ¿Y tú?, preguntó Luis. ¿Qué es lo que realmente te inspira? Sofía lo miró con seriedad, como si sopesara sus palabras. La idea de que cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer. He viajado mucho, he visto el dolor y la alegría de las personas. Pero cada vez que regreso a un lugar, me doy cuenta de que la vida sigue fluyendo, y es nuestra elección cómo queremos participar en ella. Luis se sintió cautivado por la profundidad de su respuesta. El café llegó, y mientras saboreaban cada sorbo, se dio cuenta de que esa conversación estaba transformándose en algo más profundo. El bullicio del café se desvaneció mientras compartían miradas y sonrisas, como si el mundo exterior no existiera. Sin embargo, había un hilo de tensión, un desafío que aún debía ser abordado. Sofía, ¿crees en el destino?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. Creo que somos arquitectos de nuestras propias vidas, respondió ella. Pero hay momentos en que las circunstancias parecen alinearse de manera perfecta, como si el universo estuviera conspirando para guiarnos en la dirección correcta. Luis asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su alma. A veces me pregunto si estamos destinados a encontrarnos, dijo, sintiendo una conexión inexplicable con ella. Como si nuestras historias estuvieran entrelazadas de alguna manera. Sofía lo miró a los ojos, su expresión cambió, y Luis sintió un escalofrío recorrer su columna. Tal vez lo estamos, respondió ella. O tal vez somos solo dos almas perdidas tratando de encontrar nuestro camino. Mientras terminaban su café, la conversación se tornó más ligera, compartiendo risas y anécdotas. Pero en el fondo, ambos sabían que había algo más profundo en juego. La conexión entre ellos era palpable, como una energía que vibraba en el aire. Cuando finalmente se levantaron para salir, Luis sintió que el mundo se había transformado. No solo había encontrado a una mujer enigmática en el tren, sino que había comenzado a desentrañar su propia historia. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Luis, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Creo que es hora de explorar un poco más, respondió Sofía, guiándolo hacia la salida del café. Hay un mercado cerca que me han dicho que es mágico. Quiero que lo veas. Mientras caminaban juntos por las calles, Luis se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos que aún estaban por venir, había un nuevo fuego dentro de él. Estaba listo para enfrentar lo desconocido y descubrir lo que el destino tenía reservado. A su lado, Sofía era una constante fuente de inspiración, y mientras continuaban su camino,
sabía que su viaje apenas comenzaba. El mercado se extendía ante ellos como un laberinto vibrante de colores y sonidos. Las risas de los vendedores se mezclaban con los gritos de los compradores, creando una sinfonía de vida que llenaba el aire. Luis miró a su alrededor, sintiendo que cada puesto contaba una historia propia, cada objeto en venta un eco de las vidas de quienes lo ofrecían. «Este lugar es impresionante», dijo Luis, sintiéndose abrumado por la energía que lo rodeaba. Sofía sonrió, su mirada brillante con emoción. «¿Verdad? Hay tanto que descubrir. Cada rincón tiene algo especial. Vamos, te mostraré mis lugares favoritos». Mientras avanzaban, Sofía lo llevó a un puesto que vendía joyas artesanales. Las piezas estaban hechas a mano, con intrincados diseños que reflejaban la cultura local. Luis se detuvo, fascinado por la belleza de un collar que colgaba en el estante. «Mira este», dijo, levantando la pieza con delicadeza. «Tiene un brillo que parece contar su propia historia». Sofía se acercó y examinó el collar. «Es hermoso. Cada joya aquí tiene un significado. La artesanía cuenta la historia de las manos que la hicieron». Luis sintió una profunda conexión con esas palabras. El arte, la historia, todo estaba entrelazado en ese lugar. Mientras Sofía se perdía en la admiración por las piezas, Luis no pudo evitar pensar en lo que ella había dicho antes sobre ser arquitectos de nuestras propias vidas. «¿Qué significado tienen para ti estas joyas?», preguntó Luis, deseando conocer más sobre su perspectiva. Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta. «Cada una representa un momento, un recuerdo. Algunas son regalos de personas especiales, otras simplemente las elegí porque me hicieron sentir algo. La vida está llena de momentos que nos marcan, y a veces, una joya puede recordarnos lo que hemos superado». Luis asintió, contemplando sus palabras. Era como si cada pieza de joyería fuera un capítulo de una historia que resonaba con su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo. Continuaron explorando el mercado, probando bocados de comida, riendo a medida que Sofía le enseñaba las tradiciones locales. Todo era nuevo para Luis, pero había una familiaridad en la forma en que se sentía al lado de ella. Era un alivio para su alma, una chispa que lo iluminaba en medio de la confusión que había sentido durante tanto tiempo. De repente, un vendedor les llamó la atención desde su puesto, exhibiendo cerámicas pintadas a mano. Sofía se acercó, intrigada. Luis se quedó atrás, observándola. Había algo en su forma de ser que lo cautivaba, una luz que iluminaba incluso los momentos más oscuros. «Mira esto, Luis», exclamó Sofía, sosteniendo una pequeña figura de barro. «Es preciosa. Creo que tiene un significado especial. Representa la unidad y la familia». Luis se acercó y examinó la figura. La pieza era simple, pero el detalle era fascinante. Sintió que cada trazo en la cerámica tenía su propio propósito. «¿Te gustaría tenerla?», preguntó Sofía, sonriendo. «No puedo, Sofía. No tengo el dinero suficiente para gastar aquí». Ella lo miró con comprensión y una chispa de desafío en sus ojos. La vida no se trata solo de dinero. A veces, debemos invertir en lo que realmente importa. Si sientes una conexión con algo, entonces vale la pena tenerlo». Luis se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había estado tan atrapado en la rutina y las expectativas que había olvidado la importancia de seguir su corazón. «Quizás», dijo lentamente. «Quizás tienes razón». Mientras el vendedor se acercaba para ofrecerles un trato, Luis sintió una oleada de inseguridad. Pero a medida que Sofía compartía su entusiasmo por la figura de barro, él se dio cuenta de que este momento no era solo sobre la cerámica. Era una representación de su viaje juntos, de las decisiones que tomarían y de la conexión que estaban forjando. Al final, Luis decidió comprar la figura. Cuando el vendedor la envolvió con cuidado, sintió que era un paso hacia algo nuevo, un compromiso con su crecimiento y su conexión con Sofía. «Gracias, Sofía», dijo mientras se alejaban del puesto. «Esto significa mucho para mí». Ella sonrió, satisfecha. «Recuerda, cada vez que mires esa figura, piensa en el viaje que hemos emprendido juntos». Mientras continuaban explorando el mercado,
el ambiente se volvió más intenso. Los colores, los olores, y la música parecían girar a su alrededor, y en medio de toda esa vibrante confusión, Luis se dio cuenta de que estaba empezando a enamorarse de Sofía. Había algo en su risa, en su pasión por la vida, que lo atraía de una manera que nunca había experimentado. De repente, se detuvieron frente a un mural colorido que adornaba una pared cercana. La obra era un retrato de una mujer enérgica rodeada de símbolos de esperanza y libertad. Luis sintió un tirón en su corazón. ¿Qué piensas de esto?, preguntó Sofía, observando atentamente su reacción. Es hermoso, respondió Luis, sintiendo una conexión instantánea. Captura una historia de lucha y esperanza. Como la nuestra, añadió Sofía, con una mirada profunda. Todos llevamos nuestras historias en el corazón. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche para poder compartirlas. Luis sintió que su pecho se apretaba al escuchar esas palabras. Había mucho que quería compartir con Sofía, y a la vez, había un miedo creciente de que sus historias fueran demasiado pesadas. Pero había algo en su presencia que lo hacía sentir seguro. Quizás, dijo, dudando. Quizás pueda contarte sobre mi vida. Sofía lo miró, sus ojos llenos de aliento. Estoy aquí para escucharte, Luis. Cada historia merece ser contada. Mientras Luis se preparaba para abrir su corazón, un momento de tensión llenó el aire. Él sabía que compartir su verdad significaba enfrentarse a sus demonios, y la incertidumbre de cómo Sofía reaccionaría lo inquietaba. Sin embargo, el deseo de ser honesto y vulnerable era más fuerte. Vamos a encontrar un lugar tranquilo, sugirió Sofía. Tengo la sensación de que esto es importante. Con un nudo en el estómago pero un corazón palpitante, Luis se dio cuenta de que estaba listo para dar un paso más en su viaje. No solo con Sofía, sino también consigo mismo. Mientras se alejaban del bullicioso mercado, la promesa de una revelación estaba en el aire, y el futuro parecía más brillante que nunca. El vagón del tren seguía avanzando a toda velocidad, pero para Javier, el mundo exterior se desdibujaba mientras se sumergía en la intensidad de la conversación con Valentina. El tren zumbaba suavemente, y el aire parecía cargado de una mezcla de emociones, incertidumbre, curiosidad y un extraño sentido de conexión que nunca antes había experimentado. Valentina, con su mirada penetrante y su forma enigmática de hablar, había capturado la atención de Javier de una manera que lo hacía sentir vulnerable y expuesto. A veces, las elecciones que hacemos nos llevan a lugares que nunca imaginamos, le dijo Valentina, sus ojos fijos en los de él. Pero también hay momentos en los que debemos decidir si seguimos adelante o si nos quedamos, incluso cuando todo parece incierto. Javier se sintió identificado con esas palabras. Había estado atrapado en una rutina monótona, trabajando en la oficina de su padre, sin saber si estaba siguiendo su verdadero destino. ¿Y tú? ¿Por qué estás en este tren?, preguntó, buscando entender a esta mujer que parecía ser un enigma andante. Valentina sonrió con melancolía. Vengo de un lugar que está más allá de lo que puedes imaginar. Para algunos, es un destino, para otros, un escape. Pero todos llevamos nuestras historias, ¿no es así? A veces, el pasado nos persigue, pero es nuestra elección dejarlo atrás. El tren atravesaba un paisaje de campos verdes y montañas distantes, y Javier se sintió abrumado por una mezcla de anhelo y desasosiego. ¿Y si no sé cuál es mi historia?, confesó. ¿Y si tengo miedo de descubrirla? La mujer inclinó la cabeza y lo miró con comprensión. El miedo es natural. Pero a veces, es el primer paso hacia la libertad. Tienes que permitirte ser vulnerable. Solo así podrás descubrir quién eres realmente. Mientras hablaban, Javier se dio cuenta de que Valentina no solo estaba compartiendo su propia historia, también lo estaba invitando a compartir la suya. Era como si ella hubiera abierto una puerta a su interior, revelando partes de sí mismo que había mantenido ocultas. Habló de su infancia, de su deseo de ser artista y de cómo había dejado que las expectativas de los demás ahogaran sus sueños. Valentina lo escuchó atentamente, sus ojos brillando con empatía. Esos sueños son importantes, Javier. No dejes que se desvanezcan por el miedo. Todos tenemos el poder de cambiar nuestra historia. En ese momento, el tren frenó bruscamente,
y un sonido metálico resonó en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró por la ventana y vio que el paisaje había cambiado, una niebla espesa se había instalado, creando un ambiente casi surrealista. ¿Qué está pasando?, preguntó, nervioso. Valentina sonrió misteriosamente. Es el momento de la verdad. A veces, el destino nos presenta elecciones difíciles, y es nuestra responsabilidad decidir qué camino seguir. Las luces del tren comenzaron a parpadear, y Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Te enfrentas a una decisión, Javier. Puedes quedarte aquí y explorar lo desconocido junto a mí, o puedes regresar a tu vida anterior, a la seguridad de lo familiar, dijo Valentina, su voz suave pero firme. Las palabras de Valentina resonaron en su mente. Debía seguirla a lo desconocido, a esa conexión inexplicable que había formado con ella, o volver a la vida que había dejado atrás. Mientras el tren seguía su camino, Javier sintió que el tiempo se detenía, y supo que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier miró a Valentina, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué elegiría? Mientras la niebla envolvía el tren, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante él, pero solo él podía decidir qué camino tomar. Y así, en el umbral de una nueva realidad, Javier se preparó para hacer la elección que definiría su destino. El tren continuaba su trayecto, y la atmósfera se había vuelto tensa. Javier miraba a Valentina con una mezcla de asombro y duda, intentando procesar la magnitud de la decisión que enfrentaba. El ruido del motor del tren se entremezclaba con el murmullo de sus pensamientos, y en su pecho latía una inquietud que no podía ignorar. ¿Cómo puedo saber si esto es real?, preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. ¿Y si estoy soñando? Si todo esto es solo una ilusión, un juego de mi mente. Valentina lo miró fijamente, su mirada era intensa, como si intentara penetrar en lo más profundo de su ser. La realidad es lo que hacemos de ella, Javier. A veces, los sueños son más reales que la vida misma. Tienes que confiar en lo que sientes, en la conexión que hemos formado. Pero todo es tan extraño, admitió Javier, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Te acabo de conocer, y sin embargo, siento que te conozco de toda la vida. Es como si nos hubiéramos encontrado antes. La mujer asintió, su expresión llena de compasión. Quizás en otra vida, o quizás es el destino el que nos ha reunido en este momento. Lo que importa es lo que hacemos con esta oportunidad. No todos tienen la posibilidad de redescubrirse a sí mismos. Javier suspiró, sintiendo que una parte de él se resistía al cambio. ¿Y si elijo quedarme aquí? ¿Qué pasará después? ¿Tendré que dejar atrás todo lo que he conocido? Es posible que debas dejar algo atrás, respondió Valentina, su voz suave pero firme. Pero lo que ganarás a cambio es infinitamente más valioso. La vida es un viaje, y cada elección que hacemos nos lleva a nuevas experiencias. No temas lo desconocido, abrázalo. En ese momento, el tren se adentró en un túnel oscuro, y la luz se desvaneció por completo. Javier sintió que su corazón se aceleraba mientras la oscuridad los envolvía. Era como si estuvieran cruzando un umbral, dejando atrás su antigua vida para adentrarse en un mundo nuevo y misterioso. ¿Qué hay al otro lado?, preguntó Javier, apenas capaz de ver a Valentina en la penumbra. Un nuevo comienzo, respondió ella. La oscuridad puede ser aterradora, pero también es un espacio de posibilidades. Es aquí donde puedes confrontar tus miedos y encontrar la luz que llevas dentro. El tren emergió del túnel, y Javier se encontró de nuevo rodeado por un paisaje familiar, pero algo había cambiado. La luz del sol brillaba de manera diferente, los colores eran más vivos, y el aire parecía estar cargado de energía. Javier miró a su alrededor, sintiendo que cada cosa a su alrededor era más intensa, más real. Valentina sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. ¿Ves? No has desaparecido. Has entrado en un nuevo capítulo de tu vida. Aquí, las cosas son diferentes. Aquí, tú eres el autor de tu historia. ¿Y tú?, preguntó Javier, sintiendo una profunda curiosidad. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Soy simplemente una guía, respondió Valentina, su voz llena de sinceridad.
estoy aquí para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Pero al final, la decisión siempre ha sido tuya. El tren se detuvo en una estación que Javier no había visto antes. Era pequeña y pintoresca, con edificios de colores brillantes y un aire de nostalgia. Este es nuestro destino, dijo Valentina, levantándose de su asiento. Aquí, tendrás la oportunidad de elegir tu camino. Javier miró por la ventana y vio a la gente en la estación, cada uno con su propia historia, sus propios sueños y miedos. Sintió que la ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Estoy listo, afirmó, con una determinación que no sabía que poseía. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Mientras salían del tren, el aire fresco les dio la bienvenida. Javier dio un paso hacia el andén, sintiendo la firmeza del suelo bajo sus pies. Era como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño, y aunque el miedo seguía presente, la emoción de lo desconocido lo impulsaba hacia adelante. Recuerda, le dijo Valentina, deteniéndose a su lado. Las decisiones que tomes aquí pueden cambiar tu vida para siempre. Tómate tu tiempo, escucha tu corazón. Javier asintió, sintiendo que el peso de su antigua vida se desvanecía con cada paso que daba. El futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con sus propias experiencias y decisiones. Mientras avanzaban hacia la estación, Javier sintió una conexión más profunda con Valentina, una mezcla de amistad y algo más, algo que no podía nombrar. ¿Estarás conmigo en este viaje?, preguntó, buscando su mirada. Siempre estaré aquí para guiarte, Javier, respondió Valentina, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Pero recuerda, el viaje es tuyo. Solo tú puedes dar los pasos que te llevarán a tu destino. Javier dio un profundo suspiro, sintiendo que cada respiración lo llenaba de esperanza. Estaba listo para enfrentarse a su destino, y con Valentina a su lado, no tenía miedo de lo que pudiera venir. El aire en la estación era fresco, con un ligero aroma a tierra mojada y flores silvestres que llenaban el entorno de colores vibrantes. Javier y Valentina se adentraron en el bullicio de la vida cotidiana, observando a las personas que transitaban con prisa, cada una sumida en sus propios pensamientos y rutinas. Era un mundo nuevo, un espacio donde las posibilidades parecían infinitas, y sin embargo, en el fondo de su corazón, Javier sentía un nudo de ansiedad. Es hermoso aquí, comentó Javier, admirando la plaza central con sus edificios coloridos y el mercado local que rebosaba de gente. Nunca pensé que encontraría un lugar así. Valentina sonrió, iluminada por la luz del sol que caía sobre ellos. Cada lugar tiene su belleza, Javier. A veces solo necesitamos salir de nuestra zona de confort para descubrirlo. Mientras caminaban, la multitud a su alrededor parecía moverse con una energía contagiosa. Sin embargo, la mente de Javier estaba ocupada con pensamientos sobre su futuro. ¿Qué pasaría si se quedaba? ¿Podría realmente dejar atrás su vida anterior? Cada paso que daba se sentía como un acto de valentía y, al mismo tiempo, de temor. Valentina, al parecer, había notado su inquietud. ¿Qué te preocupa?, preguntó ella con una suavidad que lo hizo sentirse seguro. Sabes que puedes confiar en mí. Javier se detuvo en medio de la plaza, sintiendo que el peso de su decisión era abrumador. Es solo que, nunca he tenido que tomar una decisión tan grande. Si me quedo aquí, ¿realmente puedo empezar de nuevo? ¿Puedo dejar atrás mis miedos y la sombra de mi pasado? Valentina lo miró a los ojos, y él se perdió en su profundidad. Esa es la belleza de este momento. No tienes que dejar todo atrás, simplemente puedes elegir qué llevar contigo. Lo que importa es cómo decides vivir a partir de ahora. Javier asintió, sintiéndose un poco más ligero. ¿Y si elijo irme? ¿Regresar a mi antigua vida? Su voz se quebró un poco, y la incertidumbre se hizo palpable entre ellos. Si eliges irte, siempre habrá un lugar para ti aquí, le aseguró Valentina, su mano descansando suavemente en su brazo. Pero, ¿te gustaría seguir viviendo una vida que ya no te satisface? Piensa en todo lo que has aprendido, en todo lo que podría ser. Las palabras de Valentina resonaron en su mente como un eco. Recordó sus días de soledad en la carretera, las noches interminables en su camión, la sensación de estar perdido a pesar de estar rodeado de gente.
Había estado buscando algo más, y aquí estaba, al borde de un nuevo comienzo. ¿Qué pasa si me quedo y no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Javier, su voz casi un susurro. Ser fuerte no significa que no sientas miedo. Significa que, a pesar del miedo, decides seguir adelante. Este viaje es tu oportunidad para descubrir de lo que eres capaz, le explicó Valentina, mirándolo con una mezcla de comprensión y aliento. Mientras tanto, en la plaza, la vida continuaba su curso. Un grupo de niños reía mientras jugaba con una pelota, una pareja de ancianos compartía un helado, y un músico tocaba una melodía alegre con su guitarra. Javier sintió que una parte de él anhelaba pertenecer a esa vida, a esos momentos simples que le habían sido esquivos por tanto tiempo. Valentina, si decido quedarme aquí, ¿podrás ayudarme a encontrar mi camino?, preguntó Javier, sintiendo que la decisión estaba más cerca de lo que había imaginado. Siempre estaré aquí para guiarte, Javier. Pero recuerda, este viaje es tuyo. Solo tú puedes dar los pasos necesarios para construir tu futuro, respondió ella, su mirada llena de determinación. En ese instante, Javier sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón. Todo lo que había aprendido en el tren, cada palabra compartida con Valentina, lo había preparado para este momento. La vida estaba llena de incertidumbres, pero también de oportunidades. Finalmente, Javier respiró hondo y dejó que su corazón hablara. He decidido quedarme, afirmó, su voz resonando con claridad. Quiero explorar este nuevo mundo, enfrentar mis miedos y descubrir quién soy realmente. Valentina sonrió, una expresión de alegría pura iluminando su rostro. Eso es lo que quería escuchar. Te prometo que no te arrepentirás de tu elección. Mientras avanzaban hacia el mercado, la energía vibrante de la plaza los rodeaba. Javier se dio cuenta de que estaba en el umbral de algo nuevo y emocionante. La vida que había dejado atrás seguía allí, pero ahora tenía la oportunidad de reinventarse. Voy a enfrentar mis miedos, a desafiar lo que solía ser, murmuró para sí mismo mientras observaba a la gente a su alrededor. Voy a encontrar mi camino. Y así, con cada paso que daba junto a Valentina, Javier comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades, un futuro que era solo el comienzo de su viaje hacia el autodescubrimiento. El sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en el ambiente vibrante de la plaza. Javier y Valentina se encontraban en medio de la multitud, pero por dentro, Javier sentía que todo había cambiado en su vida. Cada sonido, cada olor, cada risita de los niños jugando alrededor de ellos parecía ser un recordatorio de su elección de quedarse, de empezar de nuevo. Mientras caminaban entre los puestos del mercado, Javier se sentía como un niño en un mundo nuevo. La diversidad de colores y olores lo envolvía, y la calidez de la gente a su alrededor lo hacía sentir que pertenecía a algo más grande. Nunca imaginé que un simple mercado pudiera ser tan lleno de vida, comentó Javier, dejando que la emoción brotara de su pecho. Valentina sonrió, notando cómo sus ojos brillaban con una nueva esperanza. Cada día tiene su magia, solo necesitas abrir tu corazón a ella, respondió, mientras señalaba a una vendedora que ofrecía frutas tropicales frescas. Mira, eso es lo que se siente estar presente. Cada fruta, cada sonrisa, todo tiene una historia. Mientras probaban una jugosa piña, Javier sintió que la dulzura del fruto era un reflejo de su nuevo comienzo. Se sintió agradecido de haber tomado la decisión de quedarse y de enfrentar lo que antes había considerado imposible. Quiero hacer algo significativo con mi vida, confesó, mirando a Valentina. No solo quiero ser un espectador. Quiero contribuir, hacer una diferencia. Esa es la actitud correcta, Javier, respondió Valentina, observándolo con admiración. Aquí hay muchas oportunidades. Quizá podrías involucrarte en la comunidad. Hay un centro para jóvenes en riesgo que necesita voluntarios. Podrías compartir tus experiencias con ellos y ayudarles a encontrar su camino. Javier pensó en las horas que había pasado en la carretera, reflexionando sobre su vida. Quizá pueda enseñarles algo sobre la superación, musitó. He pasado por mis propios desafíos, y si puedo inspirar a alguien, eso haría que todo valiera la pena. Exactamente, dijo Valentina, dándole una palmadita en el hombro. No subestimes el impacto que puedes tener.
Todos llevamos cargas, pero compartir nuestras historias puede ser el primer paso para liberarnos de ellas. Continuaron su paseo, explorando cada rincón del mercado. Javier se sentía más conectado con Valentina, como si cada palabra compartida fortaleciera el lazo que habían creado. A medida que el sol se ocultaba, el ambiente se llenaba de luces parpadeantes y risas. Era un ambiente festivo, una celebración de la vida. Al llegar a una pequeña plaza donde músicos tocaban melodías alegres, Javier se detuvo y se perdió en la música. ¿Te gustaría bailar?, le preguntó, sintiendo que la energía a su alrededor lo llenaba de valor. Valentina, sorprendida, soltó una pequeña risa. ¿Bailar? No soy muy buena en eso, respondió, un poco sonrojada. Solo se trata de dejarse llevar. Vamos, será divertido, insistió Javier, tomando su mano y llevándola hacia el centro de la plaza. Mientras empezaban a moverse al ritmo de la música, Javier sintió que las tensiones de su antiguo yo se desvanecían. Bailar era liberador, una forma de expresión que no había permitido en mucho tiempo. Valentina, al principio titubeante, pronto se dejó llevar por el ritmo, y juntos giraron y rieron, olvidando por un momento las inseguridades del mundo. El baile continuó, y Javier sintió que cada giro lo acercaba más a Valentina, a su esencia. Ella era la chispa que había iluminado su vida, la persona que lo había motivado a enfrentar sus miedos. Gracias por ayudarme a encontrar mi camino, le susurró mientras la música seguía sonando. Es un placer ver cómo floreces, Javier. Este es solo el comienzo, le respondió Valentina, mirándolo con ternura. Recuerda que siempre puedes contar conmigo. A medida que la música se desvanecía, Javier se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Había dejado atrás su vida de soledad y desesperanza, y ahora se encontraba en un lugar donde podía construir su futuro. Todo era posible. Con la energía del baile aún corriendo por sus venas, Javier tomó una decisión importante. Valentina, quiero compartir mi vida contigo. No sé a dónde nos llevará este viaje, pero me gustaría que fuéramos parte de él juntos, dijo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Valentina sonrió, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Me encantaría, Javier. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Mientras caminaban de regreso a la estación, la atmósfera era diferente. No había más dudas ni temores. En cambio, había un sentido de pertenencia y una promesa de nuevas experiencias. Javier miró a Valentina y se dio cuenta de que no solo había encontrado un nuevo hogar, sino también una compañera en este viaje llamado vida. Y así, mientras el tren se alejaba, Javier miró por la ventana, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Este era el momento que había estado esperando, y no podía esperar a ver qué aventuras les esperaban en el futuro. La vida era un viaje, y ahora tenía a alguien con quien compartirlo. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.